Buen día, estimados participantes. A continuación, desarrollaremos el tema relacionado con el costo de capital. Primero definamos cuál es el costo de capital. El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Los gerentes financieros están limitados éticamente para invertir solo en aquellos proyectos que prometen exceder el costo de capital. Es lógico, si los proyectos son menores que el costo, la tasa de retorno de los proyectos es menor que el costo de capital, no conviene invertir en ese proyecto. La mayoría de las empresas tratan de mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital patrimonial. Estamos hablando de deuda y estamos hablando de capital patrimonial, o sea, de acciones. Veamos los siguientes ejemplos sencillos. Una empresa tiene en este momento una oportunidad de invertir. Suponemos lo siguiente: el mejor proyecto disponible hoy es a un costo de 100,000, una vida de 20 años y un rendimiento esperado de 7%. Si la fuente de financiamiento disponible es menos costosa que el costo de deuda es 6%. Entonces aquí podemos deducir, como se puede ganar el 7% sobre la inversión y el fondo y el costo de financiamiento de los fondos son el 6%, la empresa aprovecha esta oportunidad. Nos imaginamos que una semana más tarde se presenta una nueva oportunidad de inversión. Mejor proyecto disponible, 100,000. Vida 20 años, rendimiento esperado 12%, fuente de financiamiento disponible menos costosa en el mercado es capital patrimonial igual a 14%. En este caso, la empresa por supuesto rechazará la oportunidad porque el costo de financiamiento de 14% es mayor que el rendimiento esperado del 12%. Sin embargo, podemos suponer también el siguiente escenario. ¿Qué sucede cuando la empresa usa un costo de financiamiento combinado? Suponiendo que la meta es una mezcla de 50% deuda y 50% capital patrimonial, el costo promedio ponderado será 0.50, que es el 50% de deuda, por el costo de financiamiento de la deuda, que en este caso era 6%, más el 50% o 0.50 por 14%, que es el interés del capital, y esto nos da igual a un 10%. ¿Qué pasa? Si resumimos, con este costo promedio de financiamiento se habría rechazado la primera oportunidad que nos daba de rendimiento el proyecto 7%, y se habría aceptado la segunda alternativa 12% de rendimiento esperado, porque es mayor que el costo de financiamiento de 10% que corresponde al costo de promedio ponderado. Ahora bien, aquí identificamos las fuentes de capital a largo plazo. Fuentes de capital a largo plazo que son las deudas a largo plazo, principalmente los bonos corporativos, y tenemos el patrimonio de los accionistas en forma de acciones preferentes, capital en acciones comunes y ganancias retenidas. Hablaremos del primer costo de capital, que es el costo de la deuda a largo plazo. ¿Y qué consiste el costo de la deuda a largo plazo? Es el costo del financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Y normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Y tenemos unos costos que son los costos de flotación, que son los costos totales de la emisión y venta de un valor. Y tiene dos componentes. El costo de colocación es la retribución que obtiene el banco de inversión por la venta del valor correspondiente. Y tenemos también los costos administrativos, que son los gastos del emisor, como los legales, contables y de impresión. Como ejemplo del costo de la deuda a largo plazo, específicamente de bonos corporativos, tenemos el siguiente ejemplo. Duchess Corporation, una importante empresa fabricante de hardware, está considerando la venta de bonos con un valor de 10 millones a 20 años y una tasa con cupón de 9%, o sea que es la tasa de interés anual establecida, cada uno con un valor a la par de $1,000.
como los bonos de riesgo similar ganan rendimientos mayores del 9%, la empresa debe vender los bonos en un precio abajo de su valor a la par, o sea que lo vende en 9.80. Los costos de flotación representan el 2% del valor a la par, o sea, 2% de $1.020. Por lo tanto, los ingresos netos para la empresa obtenidos de la venta de cada bono son de $960, o sea que 980, que es el costo, que es el precio que los vende, menos los costos de flotación, que son 20, y eso nos da 960. El costo de la deuda a largo plazo tiene dos etapas. Uno, el costo de la deuda antes de impuesto, K sub D, que es simplemente la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de los tres métodos siguientes: uso de cotizaciones de mercado, se observa el rendimiento al vencimiento de los bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar emitidos por otras compañías. 2. Cálculo del costo, se determina el costo de la deuda antes de impuestos, calculando el rendimiento al vencimiento generado por los flujos de efectivo del bono. Y 3. Aproximación de costo. Veremos cada uno de estos. Veremos el ejemplo de cálculo del costo y aproximación de costo. Si a continuación tenemos los datos del ejercicio, nos da que el valor inicial del bono es de 960, y eso contemplaba la venta del bono en 980 menos los $20 de los costos de flotación. Tenemos $90 de tasa cupón, interés pagado a una tasa cupón del 9%, y por último tenemos a los 20 años que vamos a recuperar el valor del bono. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Vamos a aplicar la función de Excel para encontrar tasa. ¿Cuánto es el número de periodos? El bono va a estar negociándose durante 20 años. ¿Cuál es el pago? El pago en este caso se pone negativo porque se considera como una salida de efectivo. El valor actual. El valor actual es 960 y el valor futuro será menos 1000, que es el valor a la par. Aclaramos por qué se pone el pago negativo y el valor futuro negativo. Porque el pago del cupón, que en este caso es $90, y el valor a la par se consideran como flujos de salida de efectivo. Damos a aceptar y nos queda que 945 es el costo de la deuda antes de impuestos. Ya tenemos calculado esta parte. 945 es el costo de la deuda antes de impuestos. Otra forma de calcular el costo de la deuda a largo plazo antes de impuestos es K sub D, aplicando esta fórmula. K sub D es igual al interés, o sea, el interés del 9% multiplicado por el valor del cupón, más 1000, que es el valor a la par, menos los ingresos netos de la venta del bono, N sub D, dividido entre N, el número de periodos, y esto totalmente dividido entre el valor neto de la venta del bono, más 1000, que es el valor a la par, entre 2. O sea, básicamente, si vemos esta relación, estamos promediando acá en el denominador el precio de venta del bono más el valor a la par. Sacamos un valor promedio. Aplicando los datos
tenemos I, el interés anual en dólares, N sub D, ingresos netos de la venta de la deuda del bono, y N es el número de años al vencimiento. Entonces, y el interés es $90, 9% de 1000, más 1000 menos el valor neto de la venta, N sub D es 960. Se divide entre N, que es 20. Esto dividido entre N sub D, que es 960, más valor a la par 1000, entre 2, igual 980. Resumimos esto y nos da 9.388. Nos da un resultado bastante parecido que el calculado a través de la función Excel de tasa. Ya encontramos el costo de la deuda a largo plazo antes de impuesto y ahora vamos a calcular el costo de la deuda a largo plazo después de impuestos. Normalmente los pagos de interés a los tenedores de bonos son deducibles de impuestos para la empresa. Por consiguiente, el costo de la deuda después de impuestos K sub I, en este caso K sub I, es igual al costo antes de impuestos K sub D por 1 menos T, que es T es la tasa impositiva. Aplicamos la tasa impositiva de Dutchess Corporation del 40%, hacemos la operación y entonces nos resulta 5.67% el costo de la deuda después de impuestos. Por lo general, el costo de la deuda a largo plazo para una empresa determinada es menor que el costo de financiamiento con acciones preferentes o comunes, debido sobre todo a la deducción fiscal de intereses. Ya encontramos el costo de la deuda después de impuestos y ahora vamos a explicar el costo de las acciones preferentes. Las acciones preferentes normalmente ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. Esa es la característica de las acciones preferentes. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en dólares. Algunas veces los dividendos de las acciones preferentes se establecen como una tasa porcentual anual. Para calcular el costo de las acciones preferentes, K sub P es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes, donde K sub P es igual al dividendo de las acciones preferentes entre los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de acciones preferentes. Ahora veamos el cálculo del costo de las acciones preferentes. Dutchess Corporation considera la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual del 10% y las cuales piensa vender en 87. Si el valor de ellas es 87, el 10% de 87 es 8.70, ese es el valor que van a tener los dividendos. El costo de la emisión y venta de las acciones sería de 5 por acción. Si ya tenemos el dividendo, que es 8.70, 10% de 87, los ingresos netos serán 82, que es igual al precio de las acciones de 87 menos el costo de la emisión y venta de las mismas. Aplicamos la fórmula dividendos entre el valor neto de la venta de las acciones, que es igual 8.70 entre 82 es 10.6%. Como vemos, este 10.6%, que es el costo de las acciones preferentes, es mayor que el costo de la deuda a largo plazo después de impuestos. A continuación, veremos el tercer costo, que es el costo de las acciones comunes. Vimos primero el costo de la deuda a largo plazo después de impuestos, el costo de las acciones preferentes y ahora explicamos el costo de las acciones comunes. Y el costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los inversionistas en el mercado. Y existen dos formas de financiamiento con acciones comunes. Uno, a través de las ganancias retenidas y dos, con nueva emisión de acciones comunes. El costo de capital de las acciones comunes es la tasa que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para determinar el valor de las acciones. Tomando como base el cálculo el modelo de evaluación de crecimiento constante de Gordon, que supone que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros que esa acción generará durante un tiempo infinito, teníamos la fórmula que vimos que
es igual, el valor P sub 0, valor de la acción, es igual al dividendo esperado por acción al final del año 1 entre K sub S, que es el rendimiento requerido de las acciones comunes, menos G, que es la tasa creciente, tasa de crecimiento constante de los dividendos. De esta fórmula de Gordon despejamos la función K sub S, que es la tasa de rendimiento requerido, y nos da que es igual a D sub 1, el dividendo al final del año 1, entre P sub 0, el valor de las acciones, más G, que es la tasa de crecimiento de los dividendos, donde K sub C es la tasa de rendimiento requerida para las acciones comunes. Ahora vamos a poner un ejemplo para el cálculo del costo de las acciones comunes. Deutsche Corporation desea determinar el costo de capital de sus acciones comunes. K sub S. El precio de mercado P sub 0 de sus acciones comunes es de $50 por acción. La empresa espera pagar un dividendo de 1 de 4 al final del próximo año 2013. Los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años fueron los siguientes, están reflejados acá. En el 2007, 2.97, en el 2008, 3.12, en el 2009, 3.33 y finalmente en el 2012, 3.80. Recordamos que la fórmula para calcular el tiempo, la tasa requerida de rendimiento de las acciones comunes es igual a los dividendos al final del año 1 entre el costo inicial de las acciones más la tasa del crecimiento. En esta fórmula ya tenemos conocida el dividendo, que es de $4, P sub 0, que es el precio de las acciones de mercado, que es $50, y nos falta encontrar la tasa de crecimiento G, para lo cual calculamos de la siguiente forma. Sustituyendo los datos en la ecuación, la tasa de rendimiento K sub S es igual al dividendo 4, en este caso, entre el precio de mercado de la acción, que es de 50, más la tasa de crecimiento, que es 0,05 o 5%, y esto nos da el resultado de 13%. O sea que tenemos ya el costo de las acciones comunes es un 13%. A continuación explicamos el costo de las ganancias retenidas. Y el costo de las ganancias retenidas, K sub R, es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales, la cual es igual al costo de capital de las acciones comunes K sub S. En este caso, K sub S lo acabamos de encontrar, y como K sub R, el costo de la tasa de rendimiento de la ganancia retenida es igual a la tasa de rendimiento de las acciones comunes. Entonces, en este caso, como ya lo calculamos, ya sabemos que el costo de las acciones retenidas es 13%. El costo de las ganancias retenidas. Ahora vemos el costo de nuevas emisiones de acciones comunes. Fíjense bien, en la filmina anterior vimos el costo de las ganancias retenidas, que no son más que el valor de las ganancias incorporadas al patrimonio en el periodo en donde no se reparten las ganancias o los dividendos, los accionistas. Ahora vamos a encontrar el costo de una nueva emisión de acciones comunes, K sub N, que es el costo de las acciones comunes neto de costos de infravaloración y flotación relacionados. Las acciones nuevas normalmente son infravaloradas si se venden a un precio menor que su precio actual de mercado, P sub 0. Veamos cómo se calcula el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, y para ello usamos la expresión del modelo de evaluación de crecimiento constante para determinar el costo de las acciones comunes existentes, K sub S como punto de partida. Si N sub N representa los ingresos netos de la venta de las nuevas acciones comunes después de restar los costos de infravaloración y flotación, el costo de la nueva emisión K sub N se puede expresar de la siguiente manera. Costo de la nueva emisión K sub N es igual
a los dividendos entre el valor neto de la venta de las nuevas acciones comunes más la tasa de crecimiento. Veamos algunas características relacionadas con el costo de las nuevas emisiones de acciones comunes. Los ingresos netos obtenidos de la venta de nuevas acciones comunes N sub N serán menores que el precio actual de mercado, P sub 0. O sea que las nueva emisión de acciones, el valor de ellas es menor que el precio actual de mercado. Por lo tanto, el costo de las nuevas emisiones K sub N siempre será mayor que el costo de las emisiones existentes, K sub S. El costo de las nuevas acciones comunes normalmente es mayor que cualquier otro financiamiento a largo plazo. Sigamos con el ejemplo de la empresa Dodge Corporation, y ella calculó que en promedio las nuevas acciones pueden venderse en $47. La nueva emisión de acciones en $47. La infravaloración de 3 por acción se debe a la naturaleza competitiva del mercado. Recordemos que el valor de las acciones venía a 50, pero en este caso están infravaloradas en $3. Un segundo costo relacionado con una nueva emisión es el de los costos de flotación, el cual es equivalente a $2.50 por acción. Por lo tanto, se espera que los costos totales de infravaloración y flotación sean de $5.50, la infravaloración $3 y el costo de flotación $2.50, $5.50. De ahí que nos queda que el valor neto, el ingreso neto va a ser igual a 47 menos el 2.50 del costo de flotación de la acción, quedando este reflejado en 44.50. Ahora aplicamos la fórmula, la cual dice dividendos entre el precio neto de la acción después de quitarle su infravaloración y sus costos de flotación, que es 44.50, más la tasa de crecimiento que encontramos calculada, que es 5%, y esto nos da 9 más 5, 14%, es el costo de la emisión de las nuevas acciones comunes. Ahora vamos a explicar el concepto con algún ejemplo del costo de capital de promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. ¿Por qué decimos promedio? Porque usamos una ponderación. En este caso usamos, por ejemplo, WI es la proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital. WP es la proporción de las acciones preferentes en la estructura de capital. Y WS es la proporción de acciones comunes en la estructura de capital. Entonces, el caso A, es el costo de capital promedio, va a ser igual a esta relación de esta ecuación. Ahora seguimos con el ejemplo de Dodge Corporation. Ya encontramos anteriormente que el costo de la deuda después de impuesto K sub I era 5.6%, el costo de las acciones preferentes K sub P era 10.6%, el costo de las ganancias retenidas K sub R era igual a 13% y el costo de nuevas acciones K sub N es igual a 14%. La empresa usa las siguientes ponderaciones para calcular su costo de capital promedio ponderado. De deuda a largo plazo tiene 40%, las acciones preferentes 10% y el capital en acciones comunes 50%. O sea que esta es la estructuración de sus fuentes de financiamiento a largo plazo. Y seguimos acá para calcular el costo de capital promedio ponderado. Ponemos acá, veamos el siguiente cuadrito donde tenemos la fuente capital deuda a largo plazo, la cual tiene, dijimos, una ponderación de 40% y su costo de capital de la deuda a largo plazo era 5.6%. Veamos las acciones preferentes, tiene un 10% en la estructura de capital y tenía un costo de capital de 10.6%. Y finalmente tenemos el capital en acciones comunes, que es de 50% y su costo de capital de las acciones comunes encontrado fue de 13%. Aquí hacemos prácticamente la multiplicación de estas cifras y esto nos da 2.2
la multiplicación de 0.10 por 10.6 da 1.1 y la multiplicación de 0.50 por 13 da 6.5. Ahora totalizamos y nos da que el costo de capital promedio ponderado o CCPP es igual a 9.8. Por consiguiente, podemos observar que la ventaja de hacer una ponderación de las diferentes fuentes de financiamiento de largo plazo en el costo de capital, teníamos un 5 o 6%, teníamos un 10.6% y un 13%, pero en promedio nosotros estamos pagando como costo de capital promedio ponderado 9.8%. Con esta filmina terminamos la presentación del costo de capital, el cual se ha centrado en encontrar el costo de capital de financiar, costo de deuda a largo plazo, costo de las acciones preferentes, costo de las acciones comunes, que es igual al costo de las ganancias retenidas, y también el costo de la emisión de nuevas acciones comunes. Y finalmente, hacemos un costo de capital promedio ponderado, asignándole ponderaciones a la estructura de capital. Muchas gracias.